Y por vía oral tenemos todo lo que ya me imagino que han escuchado. Carbonato de calcio, típico, voy a tomar calcio. Sulfato de hierro, sulfato de magnesio, óxido de magnesio, son dos formatos para el mismo mineral. Sulfato de manganeso, cloruro de potasio, que se le da a los pacientes con problemas renales, gluconato de potasio también, acetato de zinc, cuando falta zinc, o como sulfato de zinc también existe, cuando los niños tienen problemas de crecimiento por falta de zinc. Gluconato de cobre, en mujeres se utiliza cuando hay problemas de fertilidad por bajos niveles de cobre, porque el cuerpo igual tiene cobre, poquito pero hay. ¿Ya? Y lo último, la última patita, es soluciones parenterales. Las soluciones parenterales son básicamente lo que entendemos como sueros. Son preparaciones que vienen líquidas, estériles, que contienen electrolitos, nutrientes o se les pueden agregar fármacos. Sirven como medio de administración de fármacos diluidos. Podemos diluir un fármaco en mucho suero para tener menos efectos adversos. Además, aportan a la volemia. ¿Qué era la volemia? ¿Qué es volemia? Y hemos sangre. Aportan por tanto al volumen sanguíneo. Pueden actuar de hecho como sustitutivos de la sangre, temporalmente al menos, ya que lo vamos a ver. Hay algunos para sustituir los volúmenes sanguíneos, no reemplazan a la sangre en sí, sino que sustituyen el volumen, ¿ya? Porque no aportan células. Y según la composición, desde el endovenoso pueden pasar al tejido intracelular, pudiendo tener efectos locales y sistémicos, difunden hacia los tejidos. Se administran vía endovenosa por feboglisis, por vía venosa, ¿cierto? Y el carácter osmótico que tienen define la clasificación en dos grupos. Vamos a tener sueros cristaloides. Vamos a llamar cristaloides a todos aquellos que son básicamente agua con electrolitos, ¿ya? Pasan rápidamente a las membranas, solo tienen presión hidrostática, porque es agua con electrolitos. ¿Recuerdan que la presión hidrostática era eso? Estaba causada por el agua y los electrolitos. Por tanto, es fácil que pase a las células y a los tejidos. Y los coloides son soluciones de alto peso molecular que tienen algún componente que le da presión oncótica. Y al tener presión oncótica no difunden, sino que se mantienen siempre dentro de los vasos sanguíneos. ¿Tienen diferencia de color? Sí, y de textura. ¿Ya? Se los voy a explicar. Este mapa conceptual que ven acá, necesito que lo impriman y lo tienen que tener. Así como hay algunas láminas de estas clases que yo les he recomendado que tengan. La de analgésicos, la de antihipertensivos y total y absolutamente la de los sueros. Esta tienen que tenerla, porque aquí este resumen no lo van a encontrar en ninguna parte, no existe. Yo busqué algo por aquí, no existe un resumen así de completo de todas las soluciones parenterales. De hecho, esta lámina en particular anda circulando en el Colegio de Enfermeras de Chile. A ver, reitero. Cristaloides van a ser aquellos sueros que solo tienen agua, electrolitos y en algunos casos azúcares. Fácilmente, por tanto, como tienen mucha presión hidrostática, atraviesan las membranas, entran a las células y a los tejidos. Y se dividen según la presión hidrostática que tienen comparada con la de la sangre. ¿Ya? Esto es importante que presten atención y se van a confundir si no lo escuchan. Recordemos, por favor, que los vasos sanguíneos tenían presión hidrostática y oncótica. ¿Sí? La presión hidrostática hacia afuera, la oncótica hacia adentro, ¿correcto? Manteniendo el equilibrio. Los cristaloides aportan presión hidrostática, pero normalmente administramos cristaloides que tengan la misma presión hidrostática que la sangre, para no pasarnos, para no dar demasiado, porque si no el paciente nos va a hacer edema, se va a empezar a salir el líquido. Si yo le doy un líquido que tenga la misma presión hidrostática que la sangre, el equilibrio con la oncótica se va a mantener. Eso se llama soluciones isotónicas. Iso significa igual. Las soluciones isotónicas son aquellas que tienen la misma presión hidrostática que la sangre. Y por tanto, si bien aportan volumen, no aumentan la presión hidrostática de la sangre. El paciente no hace edema, no se le sale el líquido, ¿cachai? A menos que se le rompa la vena, por supuesto. Pero en condiciones normales no pasa nada de eso.
Por tanto, son convenientes para dar de mantención y para la mayoría de los tratamientos, que son las que más se usan. Y ahí vamos a tener el fisiológico, que solo es agua con sal, al 0,9%. Si es eso. El fisiológico es agua con sal al 0,9%. ¿Ya? Es el básico para aporte de volúmenes, sirve para irrigar tejido, de hecho hasta para irrigar curaciones. ¿Ya? Para deshidratación básica. En realidad el fisiológico se puede usar para casi cualquier cosa. Y se le llama fisiológico porque tiene presión hidrostática fisiológica, idéntica a la de la sangre. Por eso se llama fisiológico. ¿Sí? Luego tenemos el suero glucosado al 5. El glucosado al 5 tiene azúcar, un tipo de azúcar que se llama dextrosa, en concentración al 5%, y por tanto, en esa concentración la dextrosa logra la misma presión hidrostática que la sangre también. Es isotónico. Se utiliza en deshidrataciones hipertónicas, pacientes que tienen exceso de sodio. Entonces la idea es aportarle líquido, pero no más sodio. Me sirve una solución que tenga otra cosa que no sea sodio. ¿Ya? Azúcar en baja concentración. Y también pacientes que tengan régimen cero por periodos cortitos, porque así le aporta un poco de glucosa entre medio. Glucosalino. Mitad glucosa, mitad sodio. ¿Sí? O sea, básicamente logramos la presión hidrostática equilibrada por la glucosa y el sodio mezclado, que se llama glucosalino. Sirve mucho para deshidratación y pacientes en periodo postoperatorio, como está en ayuna y el paciente tiene que restaurar un poco de nutrientes y está ahí más o menos, es bastante bueno para eso. Bicarbonato, un sexto molar, solo se utiliza en acidosis metabólica, en realidad se utiliza como fármaco, pero ya que viene como suero, es mejor que sepan que puede venir como suero. Y finalmente, el Ringer lactato es el isotónico más complejo. El Ringer lactato trae sodio, potasio, calcio y lactato. Esta mezcla, el lactato aporta acidez y por tanto sirve para pacientes con riesgo de alcalosis respiratoria. No que estén, pero que tengan riesgo de alcalosis. Y tengan problemas de electrolitos. Se usa mucho en pacientes posoperados porque la intubación altera el pH de la sangre, como el paciente no está ventilando en forma regular. En pacientes que están en coma, pacientes en deshidratación severa o en shock, también se utiliza mucho el Ringer lactato, también es isotónico. Después tenemos las soluciones hipertónicas, es decir, aquellas que tienen mayor concentración de solutos y por tanto aportan más presión hidrostática. Tienen más presión hidrostática que la sangre. Son solo los glucosados. Glucosado al 10, glucosado al 20 y existen al 30 y al 50, pero son difíciles de ver. Glucosados en esta concentración, para que usted se haga idea, tienen un montón de azúcar. Un glucosado al 10% significa que por cada 100 ml tengo 10 gramos de azúcar. Y por cada litro tengo 100 gramos de azúcar. Por cada litro de glucosado al 10 tengo 100 gramos de azúcar. Por cada litro de glucosado al 20 tengo 200 gramos de azúcar. ¿Se entiende? Que va directo a la sangre. ¿A quién le van a poner eso? ¿A quién va a ser? A un paciente que tiene hipoglicemia. Esa es la lógica. ¿A quién más le voy a poner eso? Solo el que tiene hipoglicemia. Por tanto, se utilizan particularmente en pacientes con pre- y posoperatorios muy prolongados, ¿ya? Pacientes que dejan de comer por muchas horas, muchas horas. A esos pacientes se le coloca un glucosado al 10, por ejemplo, y por el riesgo de hipoglicemia, y también un paciente que ya tiene una hipoglicemia instalada, ¿sí? Hipoglicemias graves, paciente que tiene una glicemia de 20, 30, le sacamos un glucosado al 20, ya pasando rapidito. También pacientes con hipercalemia, y eso es porque el potasio se puede regular por movimiento de la insulina. Si yo le mando tanta azúcar al paciente, se dispara la insulina, ¿ya? Y eso se llama significa nutrición parenteral. Cuando a los pacientes se les alimenta por vena, las nutriciones parenterales se preparan en soluciones glucosadas. A la solución glucosada se le agregan los aminoácidos, las vitaminas y todas las cuestiones, ¿ya? Parecen como leches, unas leches gigantes, porque traen grasa y vitaminas y proteínas, pero están preparados en base al glucosado al 20 casi siempre, ¿ya? Y se pasan muy lento, en 24 horas incluso, porque la concentración de glucosa y otros nutrientes es muy alta. Y existen los glucosados al 30 y al 50, son poco frecuentes de ver, se pueden usar por ejemplo en el coma hipoglicémico
En el edema cerebral, aunque es poco frecuente, para el edema cerebral se usa más el mannitol, y también para algunas nutriciones parenterales. Yo en Chile nunca he visto glucosaval 50, pero en el extranjero sí. Ya en otros países sí hay. Finalmente tenemos las hipotónicas, aquellas que tienen menos concentración de solutos. Ahora, antes que me olvide, ojo por favor con cualquier solución hipertónica. Las soluciones hipertónicas generan irritación, flebitis, irritación de la vena. Porque como no tienen la misma concentración que la sangre, la vena, por así decirlo, le hace la desconocida. Al ser hipertónicas, tienden a generar edema alrededor. El líquido se tiende a salir. Entonces el paciente se le inflama la vena porque se edematizan hasta las venas, las células de la vena misma. ¿Ya? Hay irritación, hay dolor. Entonces se deben administrar lento para no causarlo. Mientras más hipertónico, más dolor. Y eso pasa cuando usted diluye mal un medicamento. Si usted prepara un medicamento, por ejemplo un Nefercil endovenoso, y no lo diluye suficiente, la mezcla va a quedar hipertónica. Cuando usted la pase, va a generar irritación venosa. ¿Sí? Lo mismo, para el otro lado, hipotónicas, soluciones que tienen menos concentración que la sangre, menos presión hidrostática. Vamos a tener primero que nada, les explico, el agua bidestilada. El agua bidestilada, y escúchenme esto por Dios, jamás se administra pura endovenosa. Jamás. Nunca. Porque el agua bidestilada es la solución más hipotónica que tenemos y genera una flebitis brutal. Las células se deshidratan. Por donde tú lo administras, las células se van a deshidratar tratando de compensar la falta de sodio que tiene eso. Por tanto, no se administra nunca el agua destilada pura, directa, jamás, porque viene hasta en matraces. Y yo he visto gente que ha confundido un suero fisiológico con una destilada y se la chanta al paciente y el paciente con un dolor y una flebitis, la vena inflamada, pero hasta acá. Jamás. El agua destilada se utiliza para diluir fármacos muy hipertónicos, ¿ya? Como los antibióticos. Y además, tenemos suero al medio. El suero al medio es un suero a la mitad de la concentración. Aquí falta el 0. Es el 0,45, perdón. A la mitad de la concentración del fisiológico. El fisiológico viene al 0,9. El suero al medio es una cosa muy rara que tiene una concentración de 0,45%. Cuando veamos cálculo de dosis por porcentaje, vamos a ver cómo funciona esto. Pero sirve para pacientes también que tienen deshidrataciones hipertónicas, deshidrataciones con exceso de sodio en la sangre. Entonces le vamos a pasar un suero que tiene poco sodio, pero tiene, ¿ya? Y también en las hipernatremias. Y finalmente, los coloides. Los coloides no son tan conocidos, pero son importantes, sobre todo en las urgencias. Son sustancias con mucha presión oncótica. Como tienen presión oncótica, no salen. Si el paciente, por ejemplo, tuvo una hemorragia y yo no tengo sangre para transfundirle, le puedo pasar un coloide. Porque el coloide no me va a aportar glóbulos rojos, pero sí me va a aportar volumen, evitando que el paciente me haga shock por hipotensión. Si yo voy a mantener la presión solo por volumen, y ese volumen nunca se va a perder, porque a tener presión oncótica, mantiene el líquido dentro de las venas y arterias. ¿Se entiende la idea? Vamos a tener entonces coloides naturales y artificiales. Natural es porque tiene albúmina, la misma fuente de presión oncótica que tiene nuestra sangre. ¿Sí? Se utiliza, como les decía, para hemorragias, también los grandes quemados que hacen hipoproteinemia, pérdida de proteínas por una lesión muy grande, y en la cirrosis, por la pérdida de albúmina. Y artificiales son aquellos que tienen proteínas de otro tipo para generar presión oncótica, que generalmente son dextranos o hasta gelatina. De verdad, gelatina, colágeno. Y se usan básicamente para lo mismo. Los coloides los identificamos, y hay varias marcas como el Gelofundin, el Gelucin. Los vamos a identificar porque usted va a ver un suero que parece como una jalea líquida. Es amarillento y es espeso, como denso, se ve como gelatinoso, literalmente. Todos los coloides tienen ese aspecto. Un poquito amarillento, denso, ¿ya? No es tan líquido y fluido. Eso clásicamente es un coloide. Y si yo tengo un paciente con riesgo de shock por hipotensión, generalmente uno le pasa suero, a chorro. Pero si tengo un coloide va a ser mejor porque va a subir más rápido la presión y se va a mantener más estable. ¿Sí?
Ven.